cambiado y lo ha transformado. Ya, así que para que anoten ahí que andaban jóvenes también de acá de MEPA. Amados, abra su Biblia en la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera epístola de Pedro, carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. A su nombre sea toda la gloria. Ustedes tienen la fuerza y la vitalidad, así que aprovechen esa bendición, ¿eh? Mi tema se va a llamar: por tus llagas fuimos curados. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro, ¿no es cierto? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Sin duda que Pedro resaltó o recordó al profeta Isaías, que lo llevaba por más de 700 años de diferencia. Porque en Isaías 53, creo por ahí el verso 4, fue el que proclamó esta palabra. El gran evangelista J. Ávila la usaba mucho. Dice: por tus llagas, Señor, declaro sanidad sobre el enfermo. ¿Cuántos se acuerdan los que vivimos esa etapa, esa generación? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Encontró la palabra del Señor. Esta frase tan bíblica: por tus llagas hemos sido sanados. Otra versión dice: y por tus llagas fuimos curados. Y vamos a leer esta santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia me dice amén. La Biblia dice así: ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le damos gloria a Dios a esta palabra. Señor, solo dame gracia y un momento de unción para predicar esta tu palabra. Yo ruego que tú me des ese denuedo, esa unción, esa gloria, ese poder, esa autoridad. Puedas poner facilidad de palabra en mis labios y en este auditorio, esta iglesia, este templo, en este ambiente. Tu palabra pueda correr, tu nombre pueda ser glorificado. Yo ruego para que todo espíritu de aplastamiento, de sueño, todo espíritu, Señor, que pueda moverse de distracción en medio de esta juventud, yo ruego para que podamos desenvainar la espada y ponerlas en alto, y tu palabra corra, sea glorificada, porque dice tu palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y por tu palabra proclamamos, Señor, regeneración. Por tu palabra proclamamos justificación. Por tu palabra declaramos sanidad. Por tu palabra declaramos, Padre, en esta tarde de bendición, de victoria, de avivamiento, de fuego, de unción, de experiencia contigo a través de tu palabra. Revélala, ilumínala, inspírame para poder predicarla conforme a tu voluntad y el poder que tiene tu palabra. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia me dice: démosle gloria al Señor. Y tomamos vuestros asientos y que Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Bien, amados, yo hace mucho tiempo que a veces me ha costado ministrar a los jóvenes, porque los sociólogos dicen que dentro de los primeros 6 meses de la crianza de un niño, de un bebé, antes de pasar a la pubertad, a la adolescencia, los padres le crían el carácter, el comportamiento de lo que pueda ser ese niño el día de mañana. Si lo crían bien en esos 6 meses, John McDowell dice que puede crear un futuro para el bienestar del día de mañana de ese niño. Aproximadamente de los 12 años, cuando empiezan a estar en el periodo de la adolescencia, aproximadamente de los 20 años de edad,
los jóvenes empiezan a vivir un cambio físico, psicológico y emocional. Los chilenos le llamamos la edad del pavo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos digan ahí viene la mía? Gloria a Dios. Y en esa edad es muy importante que los jóvenes definan su desarrollo, su educación, su anhelo, su futuro y lo que harán el día de mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque en esa edad los jóvenes, no, yo quiero estudiar medicina, no estudian medicina. No, yo quiero ser un abogado, no estudian derecho para ser abogado. Entonces es una edad difícil que sufre grandes cambios físicos, emocionales y también espirituales. Ahora, del periodo de los 20 años hacia el 28 años, se dicen los sociólogos que es la edad más importante donde los jóvenes pueden definir lo que serán el día de su crecimiento y de lo que será el término de su vida en la vejez. ¿Cuánto le dan palma de alabanza y dicen gloria a Dios por lo que estoy diciendo? De esa concepción, a veces es difícil administrar los jóvenes. Porque aquí yo veo niños, señoritas, hermanos más adultos, jóvenes más desarrollados, quizás con proyección, con futuro, con potencial y con muchas cosas que pueden hacer el día de mañana. Así que Dios nos ayude que esta palabra pueda fluir en vuestros corazones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amados, cuando usamos la frase por tus llagas hemos sido sanados, se refiere a una cita del profeta Isaías, 740 años antes de Cristo, en Isaías capítulo 53, verso 5. Usó esta palabra para hablar sobre el sacrificio de Cristo y se compone una profecía mesiánica. Una profecía en la cual iba a revelar la palabra del profeta de lo que el propio Señor Jesucristo en la Biblia predice, que las heridas de Jesucristo en la cruz no solo sanó a la humanidad de sus pecados, porque nosotros, por eso que nosotros decimos que la cruz de Cristo, en la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces fue un término muy usado por Isaías para hablar sobre la profecía mesiánica. A Isaías se le llamó el quinto evangelio. Y no solo se le llamó el quinto evangelio, aleluya, se le llamó el profeta mesiánico. Porque habla en Isaías capítulo 1 al capítulo 40, habla de la reprensión para Israel. Oh, gloria al Señor. Habla de la desolación de Israel. Habla del proceso de Israel. Habla del desierto de Israel. Pero para los judíos, amados, que estaban creyendo en las profecías de los profetas, del capítulo 40 al 66, cambia su discurso. Y los teólogos le llaman la doble referencia. Y en esa doble referencia aparece, aleluya, ya no el desierto de Israel, ya no el proceso de Israel, sino habla de la restauración de Israel. Y ya habla de la esperanza del Dios del cielo por medio de Cristo hacia Israel. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y por eso Isaías lanza esta profecía. Y habla de una profecía que está fundamentada en lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario lo primero que nosotros enseñamos y predicamos, hablamos, anunciamos, es que por sus llagas en la cruz del Calvario el mundo fue perdonado de todos sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Levantan las manos, dicen amén a esa verdad. Ahora, no solo la humanidad tiene acceso al perdón de sus pecados, sino que las consecuencias espirituales, no solo de enfermedades físicas, a veces se manifiestan sobre los seres humanos. Y por eso que nosotros, por medio de la continuidad del poder maravilloso de la obra del Espíritu Santo, nosotros hablamos, predicamos la continuidad de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque aquí no vemos jóvenes cesacionistas.
Aquí no habemos predicadores, aleluya, que creemos que los dones, el poder, la unción, la autoridad, la liberación, los milagros, las señales y el perdón, no solo de pecado, sino también de la sanidad espiritual, emocional, física, también está para este tiempo. Al diablo le gustaría que Cristo no fuera el sanador. Al diablo le gustaría que Cristo no fuera el redentor. Al diablo le gustaría que Cristo, su sangre estuviera obsoleta. Pero Dios reprenda al diablo, porque con más fuerza nosotros nos paramos y decimos: por sus llagas fuimos sanados, y por el poder de su palabra habéis sido sanos. Cuando levantan las manos y dicen amén, diga conmigo: el Señor. Vamos, diga conmigo: el Señor no solo perdonó mis pecados, sanó mis heridas, sanó mis enfermedades, y por sus llagas yo tengo vida espiritual. ¿Cuántos levantan las manos y dicen amén? Eso es palma de alabanza. Gloria al Señor. Sanó nuestras heridas espirituales. Escuche esto, por favor. La Biblia nos dice que no solo el Señor, el diablo a través del pecado trajo consecuencias físicas a la humanidad, sino tenemos la convicción de que su consecuencia cuando Cristo muere en la cruz del Calvario no solo nos da una esperanza espiritual, sino también nos da una promesa. Y es una frase tan bien usada que el apóstol Pedro la declara a muchos judíos expatriados y exiliados por muchas partes del Asia, del África y de Europa, donde menciona el apóstol y dice: ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero? Y tiene en mente, gloria al Señor, lo que significa la teología en Cristo a través del pecado, que Cristo la sepultó y venció al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Sino que también en esta parte el apóstol Pedro dice: para que nosotros, estando muertos a los pecados, muertos a los pecados. Fíjese esa expresión, muertos a los pecados. ¿Por qué estamos muertos a los pecados? Porque en el cristiano hay una regeneración. En los jóvenes hay una regeneración. Jóvenes que a veces les cuesta experimentar el poder de Dios y la esencia de Dios en su vida. Pero qué importante que estando joven y siendo joven adolescente en la iglesia puedan tener ese espíritu, aleluya, como lo tuvo ese joven llamado David, ese joven llamado José. ¿Cuántos dicen amén? Ese propio joven llamado Jesús de Nazaret, que la Biblia dice en Lucas capítulo 1 y el capítulo 2, aleluya, que a los 12 años estaba en la sinagoga impactando a los judíos, abriéndole la Torá, el Pentateuco de los cristianos, aleluya, y diciendo: aquí está el Espíritu del Señor en el cual me ha enviado, y lo dejaba atónito. ¿Sabe por qué? Porque la profecía dice que Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en gracia y Jesús crecía, aleluya, en estatura, porque Él tenía la triple acción. Él tenía crecimiento físico, Él tenía crecimiento espiritual, y lo más grande, Él tenía autoridad en contra del diablo. Cuando levantan las manos dicen amén. Entonces esta frase que Pedro usa, a mí me gusta que la gente esté despierta. Cuidadito con andar bostezando. Cuando la Biblia dice: para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos la justicia. Esa palabra de justicia tan básica que es en el original griego, que es la palabra dike, significa hacer lo recto, andar en rectitud, andar por senda de justicia. Ese término que hoy día muchos no quieren valorar, incluso en los tribunales supremos de condenación, de jueces y en poderes legislativos, no quieren usar este término justicia. Porque la justicia, aleluya, es la que lleva al hombre a encontrarse con Dios.
Porque cuando el hombre se da cuenta y la mujer, la anciana, el joven, la señorita, se da cuenta, gloria a Dios, que solo es un vil pecador, que solo es un cuerpo que tiene una cara bonita y un rostro bonito, pero que interiormente su cuerpo, su vida está muerta, y solo el poder y la sangre y el Espíritu Santo de Jesucristo lo puede, aleluya, volver a revivir. Entonces aprendemos a tener justicia y aprendemos a hacer lo recto. ¿Cuántos dicen aleluya? Esta famosa palabra, dice Pedro, a los pecados vivamos a la justicia. Y aquí Pedro usa la palabra de Isaías. Dice, por cuya herida fuisteis sanados. O sea, esta frase que usa Pedro tiene en mente de que lo que estaba escrito en el libro de Isaías 700 años antes que apareciera el colegio apostólico, era una palabra que el Mesías iba a ser en la cruz del Calvario y se iba a cumplir lo que decía Apocalipsis capítulo 5. Cuando la Biblia dice que Juan en el capítulo 4 fue transportado al cielo, y cuando la Biblia dice que en el capítulo 5 de Apocalipsis, entonces cuando Juan está en la metamorfosis, está en la misma gloria y en la misma presencia del Señor, la Biblia dice que Juan sintió pena, y dice literalmente el texto, y dice Juan empezó a llorar. ¿Por qué Juan empezó a llorar? Porque dice que en el cielo no había nadie digno de abrir el libro, oh gloria a Dios, y desatar la bendición de Dios. Entonces Juan empieza a relatar, aleluya, y dice que se para un ser espiritual en el cielo, aleluya, que salió de la esfera espiritual. Alabado sea Dios. Allá habían arcángeles, allá habían serafines, allá habían ángeles, oh gloria a Dios. Allá habían seres alados. Esos seres alados se postraban, adoraban, glorificaban y exaltaban el nombre del Señor. Eso le demostró a Juan en una metamorfosis, que en el cielo no entra cualquiera. Pueden entrar al primer cielo, pueden entrar al segundo cielo, donde están los demonios, el trono de Satanás, los principados, las potestades, los gobernadores. Pero allá en el tercer cielo no puede entrar Satanás, y no puede entrar los demonios, y no puede entrar el pecado, y no puede entrar nadie, porque no había nadie digno de abrir el libro. Pero uno resucitó de entre los muertos. Él sí tuvo poder y autoridad para entrar al cielo. Cuando levantan las manos dicen amén, santo, gloria, aleluya. Juan dice, yo lloré porque no había nadie digno de abrir el libro. Pero escuchó una voz del cielo, ¿sí o no?, que le dijo, Juan, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él ha sido digno no solo de mirar el libro, no solo de tocar el libro. Él ha sido digno, aleluya, incluso hasta de desatar los sellos de ese libro. Entonces Satanás decía, había fiesta en el aleluya, en el infierno, porque él pensaba que tenía a todo el mundo, a toda la humanidad sumergida a la perdición. Pero cuando Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, le puso, hermano, un garrotazo al diablo, un garrotazo a Satanás. Y desde ese día la iglesia, aleluya, predica, por sus llagas fuimos sanados. No solo Dios perdona de pecado, no solo Dios sana al hombre espiritualmente, físicamente, Dios lo sana mentalmente, Dios lo sana espiritualmente. Rompe sus cadenas, rompe sus yugos, rompe su atadura, y por sus llagas fuimos sanados. Cuando levantan las manos, le dan palmas, dan alabanza, dicen amén. Y ahí hay una promesa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos jóvenes me miran así asustados. Esto es lo que te enseñan en la iglesia, ¿sí o no? Bueno, creo que te estén enseñando la bomba 4, alábalo.
la reviste del Condorito. Te enseñan la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pedro tenía en mente esta profecía mesiánica y recordó las palabras de Isaías. Oh, gloria a Dios. El príncipe de los profetas. Los teólogos lo han llamado el quinto evangelio. Y por eso que Pedro le habla a los judíos expatriados de toda la expansión. Aleluya. Y le dice: ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre este madero? Y dice: para que nosotros, estando muertos los pecados, sea muerto. Y aquí está hablando de la muerte espiritual, porque ellos tenían vida física, ellos tenían noción, ellos eran casados, ellos tenían familia, ellos tenían hijos, ellos tenían profesión, ellos tenían capacidades intelectuales, emocionales, ellos tenían habilidades, pero delante de Dios ellos estaban absolutamente muertos. Y así está la sociedad muerta. Y por eso que nosotros, con más ganas, con más valor y con más valentía, no hay que tenerle temor al diablo, y no hay que atemorizarse por los dientes que rechina el diablo, porque aunque él, dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero solo anda buscando a quien puede devorar. ¿A quién puede devorar? A los que están alejados de Dios. ¿A quién puede devorar? A los que no tienen cobertura. ¿A quién puede devorar? A los que andan carnuchos. ¿A quién puede devorar? Jóvenes, aleluya, naturales, que no han experimentado el poder, la esencia, la unción, la regeneración, el nuevo nacimiento, la presencia de Dios en su vida. Por eso que amo el mundo pentecostal. Por eso que amo a Pentecostés, porque Pentecostés está más vivo que nunca. Se sanan enfermos, se echan fuera demonios, vemos milagros y sanidad, vemos cambios, aleluya, visibles, y podemos decir que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Cuando levantan las manos dicen: ¡ay, santo! También la salvación y la redención que se obtiene a través del sacrificio y el amor de Cristo. En este contexto, Pedro presenta sanidad espiritual, porque él está hablando que estaban muertos en pecados, porque dice que vivían en pecados, pero dice: vivamos ahora a la justicia de Dios, dando a entender que ya no están muertos en el pecado. Porque tú puedes estar desanimado, tú puedes haber dejado de orar un momento, tú puedes haber dejado de congregarte un momento. Y ahí donde yo refuto totalmente la teología de los 5 puntos del calvinismo, donde verdaderamente por la palabra vemos creyentes salvos, pero que tienen advertencias para permanecer en la fe, en el mensaje, en la doctrina y en el evangelio. Y porque creemos que si un día yo estoy aquí, claro que tengo salvación y tengo vida eterna. Porque Juan 6:47, la Biblia dice: de cierto el que cree en mí tiene la vida eterna. Claro que Dios te da la vida eterna, hablando en el contexto de la presencia de Dios. Aleluya, que tiene una diferencia la vida eterna presente con la inmortalidad en el futuro. Porque aquí hay una gran diferencia, porque la inmortalidad del cuerpo del hombre, la inmortalidad que Él promete, es algo futuro. Eso lo vamos a recibir una vez que Cristo venga a las nubes, suene la trompeta y sea el rapto de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y porque sabemos, entendemos y confiamos lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará la humillación nuestra de nuestro cuerpo en una muerte y en una resurrección a la que tiene Cristo mismo, porque Él ya no está sujeto a la muerte, al cansancio y al desánimo, porque Él ha resucitado y porque Él es el autor y consumador de la fe y de la vida eterna. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza y dicen gloria a Dios? Y tenemos la vida eterna.
Pero tenemos que guardar esta vida eterna. Porque cuando sea el arrebatamiento, la trasladación, si no estamos preparados, podemos perder ese regalo eterno del cielo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque a ti, teniendo la vida eterna, si tú no permaneces en esa vida eterna, entonces el diablo viene y te roba la trama dentro de la propia casa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces Pedro tiene en mente diciendo, el Señor no solo en el contexto hace sanidad divina y sanidad espiritual, sino Pedro dice, transforma la fe en una esperanza. Y esta es la gran diferencia, que nosotros podemos llegar aquí desanimados, cansados, luchados, probados, guerreados, pero hay una fe que nos mantiene estando aquí. Hay una fe que nos hace perseverar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en cualquier momento cuando una iglesia adora a Dios, en un momento cuando una iglesia tiene palabras de alabanza, palabras de exaltación, palabras de glorificación, el ambiente se empieza a limpiar, los cachupines empiezan a arrancar, oh gloria a Dios, los chupacabras empiezan a sentirse extraños en un ambiente espiritual, porque cuando hay un ambiente espiritual hay regeneración del Espíritu Santo. Cuando hay un ambiente espiritual, hasta el más carnal empieza a sentir río de agua viva. Jóvenes distraídos empiezan a sentir un denuedo, algo sobrenatural que lo empieza a tocar, a llenar, a ungir, a bautizar, y empieza a poder moverse, porque por su llaga fuimos curados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la fe produce esperanza. Esta frase también significa ser sanados, no solo del pecado, no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Y por eso que tenemos esta esperanza nosotros. Y por eso que tenemos esa esperanza gloriosa, que estamos aquí en esta tarde. No sabemos cómo muchos de ustedes pueden llegar. Uno lo ve bien vestido, uno lo ve joven y animoso, uno lo ve jóvenes llenos de fuerza y llenos de vigor, pero uno no conoce, no sabe el entorno social, familiar que lo está rodeando. La droga, maltrato intrafamiliar, agresiones verbales, físicas, o a lo mejor un ambiente de bullying en el colegio, en la universidad, o a lo mejor en el trabajo. Se burlan de ti, se mofan de ti, porque siendo joven, aleluya, tú no dices grosería, tú no dices cosas, palabras groseras de las que hacen tus compañeros, porque en ti hay un temor, hay una reverencia, en ti hay algo que sientes dentro de ti, hay un fuego que empieza a arder dentro de ti. No solo es la oración de tu abuelo, no es solo la oración de tu padre, es la presencia del Espíritu Santo que empieza a hacer una obra en ti, que no solo perdonó tus pecados, no solo te puede sanar físicamente, Él está dispuesto a restaurarte espiritualmente y darte un nuevo nacimiento y darte una nueva regeneración y poderte hacer de un joven distraído a un joven, aleluya, comprometido, un joven que le llama la atención el mundo, la cancha, el partido de fútbol, los actores de cine, aleluya, el pub, la discoteca. Te empieza, aleluya, a florecer un amor por estar en la iglesia, un amor de adorar a Dios, un amor de leer la palabra, amar a tu pastor que te predica el mensaje, la Biblia, la palabra, la verdad, y eso empieza a provocar en ti algo sobrenatural, porque tienes que gritarle al diablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A su nombre. Porque hoy día necesitamos tener la sanidad espiritual en nuestras vidas. El Señor dice en la epístola de 3 de Juan, verso 2: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuánto creen que el Señor todavía hace milagros? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto creen que el Señor todavía responde las peticiones de oración?
A su nombre. Porque lo que más deben entender los jóvenes es que la vida es corta en el escenario de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? El que obedecer al evangelio, obedecer a la palabra, obedecer al mensaje, nos trae salud, no solo física, sino espiritual. Y no solo espiritual, sino emocional. ¿Cuántos dicen amén? Porque, aleluya, la Biblia dice, desobedecer a Dios trae enfermedad y trae maldiciones. La Biblia dice que la oración de fe sana al enfermo, y si hubiera cometido pecado, sus pecados le son perdonados, no porque tenga buenas obras, sino porque la muerte vicaria de Cristo hace el sacrificio perfecto. Y ese madero es un madero que corrió una sangre, no una sangre humana, sino una sangre divina. Esa sangre está vigente, y dice el autor, por la propiciación de nuestros pecados y por el derramamiento de sangre fuimos sanados. ¿Cuántos dicen aleluya? La Biblia nos dice, echando nuestra ansiedad sobre el Señor, Él sanará nuestras emociones. El cuerpo aún no está redimido y por lo tanto está sujeto a situaciones que nadie quiere vivir. Pero en esta noche, cuando estamos aquí, ¿quién de alguien no ha llegado en una tarde llena de situaciones que les ha complicado en el trabajo, en la universidad, en el hogar? Hoy día estamos viviendo una crisis de enfermedades patológicas mentales, lo que los estudiosos de la salud le llaman una enfermedad mental, psiquiátrica, psicológica. Yo he administrado en este tiempo personas, aleluya, que dicen, pastor, a mi hijo se le está declarando unas voces que escuchen. Los médicos dicen que a lo mejor van a hacer una investigación porque pueden ser espíritus de esquizofrenia, porque escuchan voces, hablan solo, se le olvidan las cosas y se ponen agresivos. Hay una cantidad de personas, de gente, hasta de pastores evangelistas, que estamos con una crisis de estrés, y el estrés está provocando, aleluya, paros cardíacos, accidente cardiovascular. Hoy día tenemos jóvenes enfermos, aleluya, psicológicamente con depresiones. Hoy día los jóvenes se están matando, ahorcando, aleluya, y teniendo dosis de droga. Gloria a Jesús, porque ellos sienten una ovación de depresiones del diablo que se están moviendo, y esos demonios quieren atacar la iglesia y quieren moverse dentro de la iglesia. Y por eso los cultos, por eso las iglesias hoy día tienen cultos pesados, y no hay adoración, y no hay sanidad, y no hay avivamiento. Pero yo te tengo una buena noticia: aquí no pueden haber señores, porque se puede amar a uno y se puede aborrecer al otro. Y aquí yo le digo al diablo, aquí no tienes caída, aquí no tienes autoridad, porque aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el que por sus llagas hemos sido sanados. Y si en esta noche, en esta tarde, alguien llegó mal, sin ganas, sin fuerza, sin ánimo, aquí está el médico amado que tiene toda la autoridad, porque por sus llagas fuimos sanados. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza? Dicen gloria a Dios. El mundo postmoderno es contradictorio con relación a la salud física, mental y emocional. A pesar de la gran cantidad de métodos terapéuticos, remedios, hospitales, clínicas y distintos especialistas en el mundo, nunca hubo tantas personas, dicen las estadísticas, enfermas no solo en el cuerpo, sino el gran problema hoy día está en el alma. Como en los últimos tiempos Satanás está jugando sus últimas cartas, nosotros conocemos la palabra de Dios. Sabemos que ese cuadro es consecuencia del pecado transmitido a todos los hombres, como dice Romanos 5 versículo 12. Pero así como Pablo presenta en su teología una de las teologías más sana, más pura dentro de la teología evangélica pentecostal en el mundo, no solo Pablo presentó que por un hombre entró el pecado, entró la desobediencia, y por cuanto él pecó, todos fueron pecados. También presentó
presenta en el verso 18 diciendo: pero también por uno que murió en la cruz del Calvario, los muchos son justificados, y por su justificación hoy día tenemos redención y tenemos esperanza y tenemos vida eterna. Y por eso que hay que decirle al diablo: tú tienes poder, eres el príncipe de este mundo, pero hay alguien más que tiene poder sobre ti, y porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí estamos en una guerra, y en esta guerra ustedes jóvenes tienen la fuerza, tienen la vitalidad, tienen las ganas, tienen la edad para buscar de Dios y enamorarse de Dios. Y ustedes pueden provocar, como en el libro de Esdras, que llamó a los jóvenes, llamó a los niños y llamó a los adultos y los convocó en la plaza y le leyó el libro del pacto, y todos decían amén y levantaban las manos y glorificaban, porque la palabra es la que puede provocar un avivamiento y un despertar. Y si ustedes reciben la palabra, sus vidas pueden ser llenas de la vida de Dios. ¿Cuánto le dan palma de alabanza y dicen gloria a Dios? Estamos luchando con un origen de enfermedades llamada el pecado, que es la corrupción del género humano. Y eso es lo que presenta el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Pero también la Biblia nos dice que hubo una enfermedad que es la desobediencia al Señor. Y la desobediencia es la que está trayendo graves problemas espirituales dentro de nuestras iglesias. Gente que por estar en desobediencia no tienen actitud de adorar y de alabar a Dios. Y por eso que miran los cultos y se sienten pecadores agachando sus cabezas, y no tienes libertad para levantar las manos. Pero más que apuntar con el dedo y más que señalizar a nuestro ejército, batallón de guerra dentro de la iglesia, debemos decirle: soldado, levanta tus manos al cielo, porque los que miran para atrás no agradarán a su alma. ¿Cuántos me están entendiendo y dicen gloria a Dios? El diablo está haciendo que muchos, por su desobediencia, no conozcan las bendiciones y la mano de Dios a favor de sus vidas. La proliferación de muchas enfermedades, según la salud mental, dicen que están provocando grandes infartos no solo en personas adultas, sino también jóvenes, adolescentes y personas que desde los 30 años de edad hacia abajo están sufriendo estas calamidades de enfermedades físicas que nunca antes se habían visto. Hoy día está de moda el gran porcentaje de lo que es el cáncer en muchas personas. Cáncer no solo en las personas adultas, aleluya, en personas que tienen una edad avanzada, sino que está provocando cáncer, incluso hasta adolescente y niño, cáncer a los huesos. Las personas, las madres con cáncer de mamas, hoy día cáncer ramificado. Yo tengo una hermana que de la noche a la mañana se le declaró un cáncer físico en su cuerpo. No solo con eso, se le derramó un cáncer a su hueso. No solo con eso, se le derramó un cáncer, aleluya, en su cerebro. Y los mismos doctores decían: eso es inexplicable. El cáncer arrasó con todo su organismo. No le podemos inyectar ni siquiera, aleluya, suero, porque su cuerpo no lo soporta. Así hoy día el diablo se la está jugando en la sociedad, y ahí el diablo debe encontrar una iglesia que todavía cree en el poder sanador y en el poder milagroso de Jesús. Ay, ¿cuántos dicen amén? Accidente vascular cerebral. Dice que es la tercera causa de muerte en el mundo. Pero también están las enfermedades psicosomáticas. Todo comienza en la mente. Jóvenes matándose, incluso estando dentro de la misma iglesia. Yo he conocido muchos casos, y nosotros en el ministerio en una oportunidad tuvimos casos de jóvenes que a temprana edad psicológicamente están tan mal bajo la influencia de la droga y del ambiente que lo está rodeando, que ellos incluso están atentando con su propia vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso se les llama entonces psicopáticamente enfermedades psicológicas que están invadiendo la mente. Pero la Biblia advierte, la Biblia que es la palabra de Dios, dice: por tanto, amar, perdonar, porque son sentimientos preventivos contra las
enfermedades mentales. Tú no puedes provocar en tu vida raíces de amargura. Por eso que el autor de los eventos, desde los Hebreos en el capítulo, sé que no me equivoco, en el capítulo 12, en el verso 15, cuando dice que debes apartarte de todo aquel que anda en contienda y trayendo grandes problemas, porque dice el autor, no sea que brotando alguna raíz de amargura muchos de vosotros seáis contaminados. Hay que mantener la mente sana, hay que mantener el corazón perdonador, hay que mantener nuestra vida espiritual vigente en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque esos demonios están sueltos y se están moviendo. Hay enfermedades causadas por tensiones emocionales, gente que no puede perdonar a sus padres porque fueron borrachos, drogadictos, pero del día que tú te conviertes a Cristo, todos tus pecados son perdonados, y por tus llagas toda maldición del diablo en tu hogar, en tu casa, es, aleluya, reprendida, porque el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. La Biblia nos enseña factores que contribuyen a las enfermedades, como por ejemplo competitividad excesiva. Hay gente que tiene este espíritu que no lo puede dominar. Lucha por el éxito profesional. Gente que termina algo y quiere más, algo excesivo y quiere más. ¿Acaso usted no veía en las noticias que hay hijos que están matando a sus padres por la herencia? ¿Acaso usted no está escuchando que hay personas que están matando, aleluya, porque ya la viejita tiene 90 años y no sabe, aleluya, quién le va a quedar en la herencia de los bienes materiales que tienen? ¿Acaso usted no está viendo todos estos problemas, gloria al Señor, que se están manifestando por la falta del éxito en la vida festiva? Hay gente que se siente fracasada. Yo conocí a un vecino mío que vivió por años en la población de Pablo de Roca, y él, aleluya, había estudiado contabilidad, gloria al Señor, de contabilidad auditoria. Después quiso estudiar administración de empresas, después quiso estudiar publicidad. Había estudiado como 4 o 5 carreras, se lo pasó toda la vida en universidades, pero siempre fracasó, siempre quebró. Y un día me dijo a mí, me dijo, uy, Elvi, tú eres pastor, mejor quiero estudiar teología para ser un pastor, porque en la vida me ha ido mal. He estudiado como 5 carreras, no gano dinero, me quieren contratar por $1.000.000 de pesos. Yo por $1.000.000 de pesos no trabajo. Invertí millones y millones de pesos en todas las carreras que estudié y vivo peor que un mendigo y un pastero de aquí de la población. Entonces yo le dije, es que vecino, la Biblia dice, de qué le sirviera al hombre que ganare todos los reinos y los tesoros de este mundo y perdiera su alma. Para ser pastor no se estudia, porque es un llamado divino. Yo no tengo los estudios, yo no tengo la capacidad intelectual que tiene usted, pero me siento el hombre más feliz, el hombre más dichoso del mundo, porque siento que Él perdonó mis pecados, me dio dicha, me dio felicidad, y porque Él me ha dado amor por su obra. ¿Cuánto levanta la mano y dice gloria a Dios? Los salvos, la gran pregunta, ¿los salvos pueden enfermarse? Claro que pueden enfermarse. Hay una famosa teología llamada la teología de la prosperidad. Estos proponentes de esta falsa teología enseñan que el creyente fiel no puede enfermarse y no puede vivir bajo la pobreza material. Dios reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La enseñanza bíblica es clara al enseñar que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas esas los librará Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levantan las manos y dan palmas de alabanza al Señor. Está la postura del cuerpo aún no está plenamente salvo. Estas enfermedades en su nombre de Isaías, de Marcos, en cuanto al cuerpo, es el efecto de la obra salvadora, un efecto de la obra salvadora. Pero muchos de ellos enseñan que pueden ser salvos, pero que no pueden estar bajo el yugo de la pobreza y de la miseria. La Biblia dice, y es muy clara, dando a entender que el hombre interior, como lo dice 2 de Corintios, en el capítulo, hermanos, 4, verso 16, que dice que salvos somos en el momento que recibimos a Cristo, pasamos a convertirnos al Evangelio. Y dice la Biblia que Él guarda completa redención para los que le aman. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Esto significa que tenemos una vida saludable y tenemos una vida en victoria. Aquí hay gente que puede estar sufriendo alguna enfermedad y no es por causa de una maldición, aleluya, de tus padres o de tu generación o de, aleluya, de tus genes en tu familia, porque hay un testimonio en la palabra de Juan capítulo 9. La Biblia dice de que se presentó un ciego de nacimiento ante Jesús de Nazaret. Entonces uno de sus discípulos y la gente le preguntó y le dijo: maestro, ¿quién ha pecado de esto que este ciego viene a ti? ¿Quién ha pecado? ¿Alguien de sus padres? Y el Señor le dijo: no ha pecado alguien de sus padres y no ha pecado alguien de su generación. Esto es para que se manifieste la gloria y el poder de Dios, que Él todavía sigue haciendo milagros, resucita a los muertos, le da vista a los ciegos. Por su llaga somos sanados y porque Él está aquí para darnos esperanza y vida eterna. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza y dicen gloria a Dios? Porque hay obedecer a su nombre. Está lo que se llama hoy, y que la Biblia enseña que tenemos al más grande autor de la fe, a Jesucristo, que es el médico amado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mire lo que dice la Biblia. Él sanó a muchos de enfermedades físicas. Mateos 8, verso 16. La Biblia dice: echó muchos demonios fuera. Marcos 1, verso 34. Y dio en su nombre autoridad a sus siervos para que también sanaran y echaran fuera demonios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Marcos 16, verso 17 al verso 18. La Biblia dice que Jesucristo no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos capítulo 13, verso 8. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la Biblia dice en Juan 14, verso 13: pero es necesario que estemos en comunión con Él y con su palabra para que hagamos mayores cosas de las que Él hizo en esta tierra. Y es por eso, hermano, que nosotros honramos al Señor, le damos alabanza al Señor, porque estamos en esta tarde aquí reunidos como jóvenes. No importa la edad que tú puedas tener, puedes ser un jovencito de 12, de 13, de 14 años, que estás en tu pubertad, que estás en tu adolescencia, que estás creciéndose sus huesitos, aleluya, te están saliendo bigotitos, ay santo Dios, te está desarrollándote tu cuerpecito. Pero en esta noche, en esta tarde, el Señor puede marcar tu vida. El Señor puede traer una palabra a tu vida. El Señor puede hacer algo en tu vida y tú puedes llevar la bendición. Tú puedes llevar este milagro a tu hogar, a tus padres que son inconversos. Él te puede tocar, llenarte del Espíritu Santo y tú puedes llevar la bendición y la vida de Dios. Termino diciendo: un día no habrá más enfermedades. Según Apocalipsis 21, verso 4, no habrá más muerte. Así que mientras estamos aquí, debemos velar por nuestra salud. No solo física, sino espiritual y emocional. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que recordar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y por tanto tenemos que cuidar nuestra vida espiritual ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debemos tener un reposo en su presencia. Debemos tener un ejercicio espiritual. Debemos amar dos ejercicios que la Biblia nos manda: orar y buscar en ayuno, para que se rompan todo yugo del diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Yo le contaba a mis pastores, Marcos, en la mañana, que en el Brasil visitó una iglesia de la Asamblea de Dios. 100 años de existencia. Y dentro de esa iglesia de 100 años había una viejita que había sido la fundadora. Ella tenía 94 años de edad. Y cuando yo llegué a predicar, y antes de pasarme, el pastor dijo: está la hermana tanto, bueno, la nombró. Y dijo: esta es una anciana que empezó con mi abuelo, con la generación que empezó esta obra antes que yo me quedara, porque había sido el abuelo, después el pastor, su padre que era pastor, y ahora venía él en una tercera generación pastoreando esa iglesia. Y dijo: aquí está esta mujer que honró a mi abuelo, honró a mi padre, y hoy día me está honrando a mí. Y cuando pasó adelante, hermano, la viejita lúcida,
La viejita la llevaban así de la mano y ella decía, no, no me lleven la mano si yo estoy clarita. Y ella se paraba, hermano, una viejita, 90 años, 94 años tenía, así tenía el cuerpecito y estaba clarita. Y me miraba y yo la miraba y decía así, y ella me hacía así como dando a entender, tenéis que ponerle en este lugar. Y yo la miraba y yo decía, y le dije al intérprete, esa es la anciana, dijo, sí, ella es muy antigua acá. Y yo le dije, qué viejita más linda. Y me decía, y lo más grande, pastor, mire cómo está, lo paradita, lo lúcida, la clara que está. Es una viejita que lleva aquí. Y hay otra por ahí que decía, lleva 65 años sirviendo a Dios aquí. Me dijo, esta iglesia como es histórica, hay mucha gente de edad. Y aquí hay personas que tienen 70 años, 80 años, pastor, pero están llenas de fuerza y de vigor, llena de vitalidad. Entonces yo dije, qué lindo cuando se sirve al Señor, aleluya, pueden pasar, oh santo Dios, generaciones completas y el poder de Dios se manifiesta. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque cuando está el poder de Dios en la esencia, y no hay nada más lindo que tener la esencia de Dios en la vida de los jóvenes, en la vida de aquellos, aleluya, que aman al Señor. ¿Cuánto le dan palma de alabanza y dicen amén? Y termino diciendo esta palabra. En Joel capítulo 2, verso 28, 831 antes de Cristo, se le llamó el Pentecostal del Antiguo Testamento. Predicó un mensaje en medio del juicio de Israel. Proclamó una doble referencia para judíos y para gentiles, la iglesia de hoy. Porque él derramó una palabra de profecía y dijo, y en los postreros tiempos, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque tú puedes decir, es que yo soy muy joven, es que yo soy inexperto, es que yo todavía no tengo un encuentro con el Señor, es que yo voy por obligación de mis padres, pero es ahí donde el Señor te puede tocar, te puede llenar. A mí, mi mamá, aleluya, que tiene 84 años de vida, desde niño me llevaba a la iglesia y me acostaba en esas bancas de madera, de palo y de pisos de tierra, y que a veces los pastores ponían de esas alfombras de pedazos, hermanos, y ahí las viejitas nos acostaban a nosotros siendo niños, y muchos de nosotros que nos criamos en las bancas desordenadamente y andamos de una banca a otra siendo niños, hasta que de repente, siendo a la edad de 16 años, se me metió un fuego del Espíritu Santo. En medio de algo tuve un encuentro con el Señor. Dios, sentí que algo ungió mi vida y me preparó. Han pasado más de 33 años y todavía puedo decir, todavía le amo como el primer día que Él me tocó y le entregué mi juventud al Señor y me dediqué para Él y le amé por sobre todas las cosas, y aprendí a orar en los cerros y aprendí a orar en nuestros pisos de tierra, y me congregaba en esas iglesias de palo, de madera, en eso, aleluya, cielo de pizarreño, de fonola. Ahí nací sirviendo y viendo el poder de Dios en medio de la silla, viendo bautismo del Espíritu Santo, viendo prodigios, milagros y sanidad, y puedo decir, eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy y eres el mismo por los siglos de los siglos. Cuando dicen, yo quiero eso de Dios, y te tengo noticia, en los postreros tiempos, dice Jehová, yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Cuando levantan la mano dicen, yo quiero de ese poder, yo quiero de esa esencia, porque en este tiempo final quiero ser que por sus llagas fuimos sanados. La iglesia se pone de pie y le da palma de alabanza al Señor, palma de alabanza a Jesucristo, al Hijo de Dios.